¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Un poquito más tarde, te pido disculpas en la jornada de hoy, Por favor. Gerardo, culminó algo que fue algo más que un acontecimiento deportivo, un gran espectáculo, los Juegos Olímpicos, y el deporte en general se está mezclando en los últimos tiempos, se está impregnando en los últimos tiempos de otras formas de expresión artísticas que ayer pudieron observarse en la pantalla del televisor. Supongo que de pronto, si no había algo muy urgente en tu vida, seguramente que presenciaste eso. Claro que sí. Aquí hablo como aficionado, sin más. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Y de deportista. Y de deportista. Bueno, quisiera hacerlo mucho más, pero... Sí. Pero bueno, trato de serlo. El deporte es algo extraordinariamente relevante en el mundo contemporáneo. Yo te diría que cuando los historiadores del siglo XXII o del siglo XXIII hablen del siglo XX y bueno, ya del siglo XXI, le dan al deporte un lugar muy especial. Y hay muchos elementos que convergen en esa relevancia enorme que ha adquirido el deporte. En primer lugar, tal vez no haya otra actividad, habría que pensarlo mucho, que pueda concitar una atracción tan universal en un momento determinado como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos o el Mundial del Fútbol. Incluso la transformación del deporte en relación a esta sociedad mediática es absolutamente asombrosa. El deporte se ha espectacularizado, se ha convertido en un espectáculo extraordinariamente plástico para la transmisión de los nuevos instrumentos de información y comunicación. Tal vez ninguna otra actividad. Tú piensas que hay actividades, por ejemplo, la política. Sí. La política, que tiene un nivel de espectacularización importante, está a años luz de cómo el deporte puede configurar un hecho de espectáculo universal asombroso como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Prácticamente no hay otra actividad que como el deporte haya tenido la plasticidad suficiente como para adaptarse a esta sociedad del espectáculo, a esta sociedad mediática. Por otra parte, se hizo en Londres estos Juegos Olímpicos, en una Inglaterra sumida en la crisis. Ayer el primer ministro estableció un hecho incontrovertible, que el éxito rutilante de estos Juegos Olímpicos, en medio de una crisis tremenda, eran sin duda, en primer lugar, una inyección económica, pero también un factor de autoestima que es de enorme relevancia a los efectos de confrontar una situación dramática como es la crisis económica que está asolando a Europa. Y luego, eso de siempre en el deporte. El deporte, sobre todo este deporte top, este deporte de élite, es como una suerte de cosmogonía moderna, en donde hay luchas cósmicas, conflictos de valores primordiales, héroes, historias fabuladas, en donde además la fuerza de los medios lleva a que cada uno haga su interpretación. Imagina todo lo que ha suscitado, por ejemplo, Usain Bolt en estas últimas 3 semanas. Impresionante. Ahí yo advertí, incluso lo advertí con compañeros y con amigos, un conflicto que es un conflicto eterno, en el que yo tengo, ya hemos hablado alguna vez de esto, yo tengo un partiprí muy sólidamente establecido. Hay a muchos espectadores, deportistas, a los que les gusta ver la derrota de los cracks, a los que les gusta ver la caída de los dioses. Bueno, yo estoy en la vereda de enfrente. Yo sufro mucho cuando un gran campeón pierde. Y siempre que
que allí se da esa pugna, que es una pugna muy fuerte, es una pugna cósmica, es aquel que es un genio que tiene la carga de probar que lo sigue siendo, más allá del paso de los años, enfrentado con quienes vienen de atrás, más jóvenes, tal vez más dinámicos, que tienen, bueno, tal vez un respaldo de por lo menos una parte. Luego, cuando ocurren los hechos, por ejemplo, ahora todos hablan de Bolt, y nadie habla de Blake, pero si leyéramos la prensa internacional en los últimos meses y en el último año, verían que lo que la prensa fundamentalmente anunciaba era la derrota de Bolt. Y Bolt finalmente, con ese estilo tan especial, se convierte en el gran héroe, y hoy héroe indiscutido. Bueno, esa pugna entre los grandes campeones y los que vienen de atrás, esa pugna entre, bueno, países que tienen objetivos en los Juegos Olímpicos completamente diferentes. Nosotros, por ejemplo, celebramos, y está muy bien que celebremos, las actuaciones formidables de Foglia y de Débora Rodríguez. Exactamente. Y lamentamos que en otras disciplinas nuestros deportistas no es que no hayan ganado, no estaba en la hipótesis ganar, ni siquiera pelear el medallero, no hayan llegado en una instancia superior a sus marcas, a sus posibilidades, no hayan como dado el máximo de la posibilidad, lo cual revela que el deporte es también una lucha psicológica, es también una instancia en donde, bueno, las mediciones que hoy son tan exactas pueden fracasar. Alguien que tiene un guarismo extraordinario, bueno, llegado el momento culminante, puede fracasar, o puede estar muy por debajo de sus posibilidades. Mientras que alguien que tal vez no tiene ese guarismo, en una instancia difícil, puede dar ese algo que solamente lo da el factor anímico. Sí. Yo leía a un director técnico de atletismo decir que había 4 grandes variables en el rendimiento deportivo: la técnica, sí, la preparación física, sí, la táctica, sobre todo en los deportes colectivos, pero había un cuarto factor que hoy cada vez más era el que definía, que era el factor anímico. Se le podrá llamar de muchas formas, pero es el factor anímico. Gerardo, sí. Sí. Sí, te escucho. No, imagínate lo que es para un deportista top sentirse observado no solamente por un estadio donde hay decenas de miles de personas, sino sentirse observado por miles de millones de personas en todo el mundo. Sentir el peso de estar, bueno, discurriendo por un momento estelar de sus propias vidas y de la vida del deporte. Y poder darlo todo, poder optimizar las capacidades. Muchas veces el espectador cree que eso es automático, que eso es mecánico, que alguien que da 10, bueno, a la hora del rendimiento da 10. Sí. Y no es así, no es así. Ahora te voy a hacer una pregunta, Gerardo. Te pido unos segundos nada más de interrupción y ya seguimos conversando. Presentó MP, Medicina Personalizada, cobertura total de asistencia médica, 2711-1000. Una manera de ver las cosas. Tiempo presente. Sebel Uruguay presenta el siguiente espacio. Claro, a propósito de lo que decía Gerardo, un deportista que es 10 debe dar 10. Pasan muchas cosas. Algunas, por ejemplo, yo las he escuchado también en otras disciplinas, en estos Juegos Olímpicos y relacionados al rendimiento deportivo. Y después quiero pasar contigo a un tema sobre el cual me interesa muchísimo tu opinión, pero en este caso concreto que tú estabas mencionando, y eran deportistas que decía, no era mi día.
no estaba en mi día. Y leí una crónica firmada por John Carlin, un periodista británico que escribe en español, que ha vivido mucho tiempo en España, que le gusta mucho el fútbol, que habla mucho del deporte, y él dice que a través de la historia suya personal como periodista, muchas veces ha escuchado que los deportistas dicen, este no es mi día, así como muchas veces cuando esos deportistas ganan, dicen, este era mi día. Es decir, un deportista no es todos los días el mismo deportista, porque no todos los días somos la misma persona. Bueno, por cierto, ahora el deporte, que no casualmente provoca, si tú lo observas bien en todos los deportistas, tantas supersticiones, tantas cábalas, tantos instrumentos paralelos que precisamente buscan ese acuerdo con el destino, con la providencia o como con lo que le llamemos, tiene mucho que ver con eso. El deporte tiene una dimensión, bueno, de racionalidad, pero también tiene una dimensión de irracionalidad, eso del día. Sobre todo esto se ve en los deportes individuales, en donde hay uno solo, porque en un deporte colectivo, bueno, en 11, en 5, puede no ser el día de 3. Seguro. Puede no ser el día de 6, pero puede ser el día de los otros 5. Y en los grandes equipos, bueno, a veces el día de uno resuelve el mal día de todos los otros. De todas maneras, los grandes deportistas que yo he conocido, algunos personalmente y otros a través de la lectura, siempre han hablado de esto. Y siempre han dicho algo muy importante, que es lo que define a los campeones. Yo tengo que prepararme para ganar aún en un día malo. Claro. Yo tengo que prepararme aún en el peor de mis días, seguro. Aún en el peor de mis días. Yo tengo que tener un plan B, una estrategia, porque el que gana en su día, bueno, en realidad lo ha hecho todo bien y simplemente expresa, bueno, lo que de alguna manera era previsible. Pero la vida está hecha de imprevisibles y tal vez lo que defina a los grandes campeones es poder ganar aquel día en que los astros no están alineados para él. Claro. Que tiene la capacidad de sobreponerse. Por eso, el factor anímico, en momentos en donde, bueno, el impacto de la ciencia y de la tecnología en el desarrollo del deporte es asombroso. La forma en que hoy, en un mundo globalizado, nosotros podemos, en muchos sentidos, universalizar los aspectos científicos y técnicos que llevan a maximizar las posibilidades de las personas en cada una de las disciplinas, lo que sigue siendo ajeno al factor ciencia y tecnología es el factor anímico. Y yo te diría, la primer prueba del factor anímico en el deporte y en cualquier aspecto de la vida es, bueno, ese día que es un día nefasto, ese día que tenemos la prueba de que los astros no están alineados a nuestro favor. Gerardo, ese día en donde recibimos ese gol imprevisto, sí, al comienzo del partido. Como le pasó a Brasil. Como le pasó a Brasil. Bueno, ese día es el que se verá nuestra capacidad anímica y eso es una de las variables que hoy en el mundo define al genio, al crack, de lo que no es el crack. Yo por eso admiro muchísimo el factor anímico de los cracks en todas las actividades de la vida. Y creo que el día que más se prueba es ese día que no es el día. Gerardo, hay gente, he escuchado, estos Juegos Olímpicos tuvieron un desarrollo maravilloso, tú hablabas de la tecnología aplicada al deporte, etcétera, etcétera, la fiesta en general, eso que nos pone tan bien a todos, creo, ¿no?
la celebración colectiva, donde no hay diferencia, donde nos reunimos por un rato y acallamos nuestras diferencias, que muchas veces las diferencias podrían unirnos, pero en general nos separan a los individuos, ¿no?, en este mundo. Pero, digamos, todos esos elogios están dirigidos para un evento que alcanza ese nivel de tecnología que tú señalabas, que nos deja boquiabiertos, que nos deja sorprendidos y admirados. Pero estamos entrando, y sobre todo hablo de los Juegos Olímpicos, con el espíritu amateur original que tenían los Juegos Olímpicos, estamos hablando de un proceso donde los más poderosos seguramente van a llevar mayor ventaja que los más débiles, van a ser seguramente los ganadores del futuro. No casualmente Estados Unidos y China encabezan la cantidad de medallas obtenidas en estos Juegos Olímpicos. Está quedando allí en el deporte y en los Juegos Olímpicos se refleja la economía, el momento económico de los países también. Sin duda, eso es así, y también se expresa, bueno, la consistencia y la persistencia de las políticas deportivas, lo que cada país invierte, las posibilidades que tienen los deportistas, por ejemplo, para poder desplegar con todos los recursos, bueno, sus máximas oportunidades. Y en ese sentido, yo lo que pido es que cuando se valore la actuación de los deportistas uruguayos, se tenga muy en cuenta eso, porque el Uruguay tiene una autopercepción de país deportista. Sí. Y yo... ¿Tenés dudas? Creo. No tengo dudas. Estoy seguro que el Uruguay no es un país deportista. Porque aquí se cree que es deportista aquel que ve el deporte por televisión, o aquel que mira los partidos todos los fines de semana. Acá el deporte está monopolizado por uno de los deportes, y los otros deportes son los deportes menores. Aquí la política deportiva, en general, hace muchos años que es una política cuestionable, que tiene aspectos muy deficitarios, y curiosamente, el momento en el que esto se pone en entredicho es cada 4 años en las Olimpiadas, a propósito de resultados que no son los principales resultados. Lo que debiéramos discutir es si el Uruguay, que ya hace más de 100 años construyó algo que en su tiempo fue maravilloso como factor de integración social, que era la Comisión Nacional de Educación Física, que no estaba hecha simplemente para crear deportistas de primer nivel a nivel del rendimiento personal, sí, estaba hecho justamente para construir una red de integración social. Lo que nos debiéramos preguntar es si el deporte tiene, no en este gobierno, mirando más lejos, si ha tenido una política consistente. Y yo creo que no, que hace muchas décadas que no, y que en realidad lo que tenemos son milagros. Sí. Yo creo que, por ejemplo, que un país de 3 millones de personas pueda tener el nivel de logros que ha tenido el fútbol uruguayo a nivel de selecciones en los últimos años, es un milagro. Pero ojo, los milagros están hechos de mucho trabajo previo. Uh-huh. Es el fruto de un plan, y que nadie se equivoque, porque la hinchada es muy exitista. El fracaso en las Olimpiadas a muchos ya está como estableciendo el anuncio agorero de que, bueno, fue un clavel del aire, fue sí, una coyuntura pasajera, y en realidad lo que hay es un proyecto, mucho trabajo y también algo milagroso. Pero también pasa en otros países. Uh-huh. ¿Por qué Jamaica tiene a los velocistas, a los velocistas más importantes del mundo? Jamaica no es una potencia económica. Sí.
Bueno, por supuesto que ahí hay muchos elementos, hay tradiciones, hay factores genéticos, claro que sí, pero hemos visto, por ejemplo, en América del Sur, algunos otros ejemplos importantes. Colombia ha tenido un desempeño realmente muy bueno, muy bueno, sorprendente. Ha habido equipos que en las Olimpiadas maximizaron sus rendimientos. 2.700.000 habitantes, me anota aquí Leandro, que tiene Jamaica. Y bueno, entonces, eso que tiene el deporte, yo creo que lo tiene particularmente el fútbol, por eso me gusta tanto el fútbol. En el fútbol, David le puede ganar a Goliat. Y puede empatar. Puede empatar. Como en la vida. Como en la vida. Yo ayer miré la final de básquetbol y realmente admiré mucho a España. Sí. España le hizo un gran partido al Dream Team. Gran partido. Y aquí llegamos a un punto, Gerardo. Estamos en el cierre prácticamente, pero a un gran punto el que tú señalas, que a veces el que pierde despierta admiración, así como muchas veces el que pierde, digamos, merece la reprobación, ¿verdad? El desencanto, la crítica. Hay casos en el que perdiendo, de cualquier manera se llega a un estado de reconocimiento general, como fue lo del Potro frente a Federer, por ejemplo, haciendo memoria, ¿verdad? Competir en esas condiciones da una imagen, una visión muy fuerte, digamos, del deportista, Por supuesto, y en esto hay que hacer un culto al espíritu olímpico. En el espíritu olímpico hay como un protocolo de actuación en donde no hay espacio para la violencia. Es una expresión universal no violenta. El que gana tiene que cumplir ciertos ritos, el que pierde tiene que cumplir ciertos ritos. Quien lo transgrede queda fuera de la competencia. Sí. Hay como una ritualidad en donde el respeto por el adversario, la no violencia, el ser grande en la victoria y grande en la derrota, yo creo que eso está imbuido el espíritu olímpico y es maravilloso porque no es lo que está ocurriendo con el deporte profesional a nivel universal. Nosotros muchas veces vemos fenómenos deportivos que terminan en hechos de una violencia absoluta. No es así en los Juegos Olímpicos. Y esto es un mérito enorme de las autoridades olímpicas, y es un mérito enorme de cada olimpiada una vez que ésta se realiza. Quien transgredió ese protocolo, esos valores, esas normas, fue retirado de la competencia. Gerardo, hay gente que está enviando algunos mensajes muy interesantes. Por ejemplo, en una próxima quieren que hables del valor de la victoria, a propósito de lo que hablábamos, de vencedores y vencidos en una gran justa deportiva, de eso que señalabas, que hay un cierto exitismo, por ejemplo, en el Uruguay con respecto al fútbol. Participaron decenas y decenas, ¿verdad?, de representaciones. No logramos ninguna medalla, logramos sí un diploma olímpico. De cualquier manera hubo algunas actuaciones meritorias. Alguien menciona que leyó de Juan Villoro, a quien conoces, el mexicano, claro, que estos Juegos Olímpicos de alguna manera ratificaron que el deporte es la cuarta religión en el mundo, con la particularidad de ser aceptada por quienes se integran a las otras tres religiones. El deporte es un buen tema para seguir hablando en una próxima, Gerardo, me parece. Tema. Aun cuando, como en este caso, lo hable como un aficionado apasionado, simplemente. Lo has hecho muy bien, te doy un abrazo, Un gran abrazo. Chau, chau, Gerardo.